La novela negra y la novela detectivesca suelen confundirse porque tienen temas y características en común, pero son diferentes. En este episodio abordaremos sus similitudes y diferencias. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos al quinto episodio de esta quinta temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. En esta ocasión queremos aprovechar para conmemorar el Día de la Mujer, que fue precisamente ayer, y esperar que este día de lucha, resistencia y perseverancia traiga frutos en la condición socioeconómica y social de todas las mujeres del mundo, no solamente de Latinoamérica. Entrando ya al tema que nos interesa para este quinto episodio, vamos a desarrollar el tema de la novela negra y la novela detectivesca. Ambas han estado de moda, ya desde hace muchos años atrás, pero al menos en Latinoamérica creo que se han puesto de moda desde mediados de la década del 2010 a la fecha, y no se puede negar, por ejemplo, la importancia o la influencia de series televisivas como CSI y otras muchas más, pero especialmente esta serie, en el desarrollo y en la difusión de este tipo de contenido que obviamente tiene su origen en la literatura, pero que seguramente muchos conocemos por este tipo de series televisivas. Y es por eso que hoy nos daremos a la tarea de hablar de las características y diferencias de estos dos tipos de novela para que nos queden claro cómo diferenciarlas. Comenzaré por hablar de la novela negra. Esta tiene un tono oscuro y pesimista. Esa es su principal característica. La novela negra suele presentar una visión desencantada y crítica de la sociedad y a menudo refleja la corrupción y la violencia que se esconden bajo la superficie de la vida cotidiana. En otras palabras, es un tipo de obra, es un tipo de literatura que tiene bastante de crítica social, por supuesto, sin caer en el panfletismo, y también está más relacionada con la fantasía. Un excelente ejemplo, a mi criterio, de novela negra sería El llamado de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, por ejemplo. Otra característica propia de la novela negra es su protagonista con problemas. Este protagonista suele ser un detective, un policía o un investigador privado, pero también puede ser un criminal o un antihéroe. En cualquier caso, el personaje principal suele tener defectos y problemas personales que lo hacen más humano y vulnerable. Especialmente cuando se trata de un detective, policía o investigador, no hablamos de un arquetipo, o sea, de un estereotipo que sea imitable o que represente lo mejor de la sociedad, sino que precisamente, como ya mencioné, se trata de un antihéroe. En este caso hablamos de un policía, de un investigador, un detective que coquetea, digámoslo así, con el lado oscuro del crimen, tiene sus conexiones, pero más allá de informantes, tiene algún tipo de relación personal y directa con este lado oscuro del crimen. Otra característica es que siempre se desarrolla la novela negra en un ambiente urbano. Suele desarrollarse en estos entornos urbanos como ciudades grandes y peligrosas, lo que ayuda a crear una atmósfera de tensión y violencia. Usualmente nuestro personaje principal, este antihéroe, es conocido en los barrios bajos y de alguna manera respetado y temido también. Otra característica de la novela negra es que suele presentarnos una trama compleja, una trama intrincada, bien construida, sobre todo con giros inesperados y sorpresas que mantienen al lector interesado hasta el final. Vayamos pensando todas estas características precisamente como les decía y cómo encajan en el llamado de Cthulhu.
Creo que ya he mencionado en varias ocasiones esta importante novela, para algunos novela corta, para algunos un cuento largo, de Lovecraft, pero vamos viendo que encaja precisamente en cada una de estas descripciones o características. Otra de estas características es la violencia y el crimen. La novela negra suele presentar escenas de violencia y crimen, aunque a menudo se presenta de manera implícita o sugerida en lugar de una manera explícita. En otras palabras, no vamos a encontrar escenas dantescas, violencia gráfica en ellas, sino que solamente se sugiere. El uso del lenguaje es otra característica en la novela negra, ya que ésta suele estar escrita en un estilo directo y conciso, con diálogos precisos y una prosa clara y efectiva. Otra característica que ya mencioné un poco antes, pero voy a desarrollar ahora, es la crítica social. La novela negra a menudo se utiliza para criticar la corrupción, la injusticia y la hipocresía de la sociedad, especialmente en relación con la ley y el orden. También una característica más de este tipo de novela es un final abierto, pues a menudo tienen finales abiertos o ambiguos que permiten al lector reflexionar sobre los temas y la trama de la historia para así sacar sus propias conclusiones. Perdón. Desarrollemos un poco acerca de la historia de la novela negra. Bueno, esta surge en Estados Unidos en los años 1920 y 1930, que es precisamente la época en la que escribe Lovecraft, con autores como Hammett y Chandler. En los años 40 y 50, la novela negra se popularizó aún más con autores como Kane y Woolrich. Ya en los años 1980 y 1990, la novela negra se diversificó en subgéneros como el thriller legal y la novela negra escandinava, que actualmente es una de las más conocidas. Y debemos mencionar que actualmente la novela negra sigue siendo un género popular y en constante evolución. ¿Qué autores importantes, además de Lovecraft, que aclaro aquí, no toda la obra de Lovecraft encaja en la novela negra, por eso estoy dando concretamente el caso de El llamado de Cthulhu, pero qué otros autores son importantes dentro de este género? Tenemos, por ejemplo, a Dashiell Hammett, pionero de la novela negra y creador del detective Sam Spade en El halcón maltés, publicada en 1929. Tenemos también a Raymond Chandler, autor de las novelas protagonizadas por el detective privado Philip Marlowe, como El sueño eterno, de 1939. También está James McCain, autor de clásicos de la novela negra como El cartero siempre llama dos veces, de 1934, y Doble indemnización, de 1943. También está Cornell Woolrich, autor de novelas de suspenso como La ventana indiscreta, que también tiene una adaptación cinematográfica, de 1942. Está también Patricia Highsmith, autora de la serie de novelas protagonizadas por el psicópata Tom Ripley, como El talento de Mr. Ripley, de 1955. Está Stieg Larsson, autor de la trilogía Millennium, que actualmente es una de las más famosas, que incluye Los hombres que no amaban a las mujeres, del 2005, una de las novelas negras escandinavas más populares. También está Jo Nesbø, autor de la serie de novelas protagonizadas por el detective Harry Hole, como El muñeco de nieve, del 2007. Tenemos también a la autora Gillian Flynn, autora de la novela Perdida, publicada en el 2012, que se convirtió en un éxito de ventas y fue también adaptada al cine. Bien, esas son las características, la historia y algunos de los principales autores de la novela negra. Vamos ahora con la novela detectivesca y sus principales características. La primera de ellas es, obviamente por el título, por el nombre, la presencia de detectives. La novela detectivesca se centra en la figura del detective, un personaje encargado de investigar y resolver un crimen o misterio. En este caso, nuestro protagonista sí suele ser un arquetipo. En otras palabras, un personaje estereotípico que sí es admirable o que es deseable copiar o que representa
valores positivos en la sociedad, como una persona inteligente, sagaz, astuta, inteligente, estudiada, muchas veces un científico también, honrado, recto. Entonces vemos en diferencia o en contraposición con el protagonista de la novela negra, que es un detective echado a perder o que coquetea con el lado oscuro de la sociedad. En este caso no, se trata de un policía o de un detective que es recto. Por el otro lado, la otra característica es la trama, la cual suele girar en torno a la resolución de un crimen o misterio. El detective debe reunir pruebas, interrogar sospechosos y analizar la información para poder resolver el caso. En otras palabras, lo que nos interesa aquí es el misterio, cómo se va a resolver, y no tiene tanto peso las características psicológicas y sociales de donde se desarrolle la obra. Tenemos también el misterio. Esta es una de las principales características de la novela detectivesca. Los detalles del crimen o del misterio no se revelan al lector hasta que el detective lo descubre. Por ende, muchas veces se utiliza el narrador protagonista o el narrador testigo en vez de uno omnisciente, ya que el omnisciente puede conocer el futuro y el pasado de los personajes, por lo que podría fácilmente revelarnos quién es el asesino o cómo se cometió el asesinato. La otra característica de este tipo de novela detectivesca es el suspenso, ya que se encuentra llena de él y de tensión. El detective y el lector deben seguir las pistas y los detalles de la historia para intentar descubrir al culpable antes de que lo haga el detective. Otra característica relevante es la de los personajes. La novela detectivesca suele presentar una serie de personajes interesantes y complejos, desde el detective hasta los sospechosos y otros personajes relacionados con el crimen. También se debe mencionar el ambiente, ya que puede variar. Suele ser una ambientación realista y detallada que ayuda a crear un sentido de lugar y aumenta el suspenso y la tensión. El final de la obra también es importante, porque es el momento en el que el misterio se resuelve. A menudo, el final de una novela detectivesca es sorprendente o inesperado y proporciona una resolución satisfactoria para el misterio. Recordemos que para la novela negra no es así. Muchas veces se puede dejar abierto el final para proponer o promover la reflexión del lector. En este caso, una novela detectivesca que no nos deje claro cuál es la resolución del misterio, pues no funciona. Otra característica de este tipo de novelas es el razonamiento deductivo. El detective utiliza la lógica y el razonamiento deductivo para resolver el caso. El lector también tiene la oportunidad de seguir las pistas y resolver el caso por su cuenta. Y otra característica es la resolución moral. La novela detectivesca a menudo ofrece una resolución moral en la que el culpable es castigado y la justicia restaurada. ¿Cómo surge la novela detectivesca? Bueno, esta surgió en el siglo XIX con autores como Edgar Allan Poe y Wilkie Collins. Ya en la década de 1880, Arthur Conan Doyle crea al detective Sherlock Holmes, que se convierte en uno de los personajes más famosos de la literatura, no solamente del género. En los años 1920 y 1930, cuando surge la novela negra, la novela detectivesca se popularizó aún más con autores como Agatha Christie y Dorothy Sayers. Actualmente, la novela detectivesca sigue siendo un género popular y está en constante evolución. ¿Y qué autores tenemos dentro de este tipo de novela? Bueno, algunos de los que ya mencioné, pero por ejemplo destaca Edgar Allan Poe, considerado el padre de la novela detectivesca, ya que fue autor de el que se considera el primer relato de este género. Se trata de Los crímenes de la calle Morgue en 1841. Tenemos también, por supuesto, a Arthur Conan Doyle, creador del famoso detective Sherlock Holmes, protagonista de numerosos relatos y novelas como Estudio en Escarlata, publicado en 1887. Está Agatha Christie también, una de las autoras más populares de la novela detectivesca,
y autora de más de 60 novelas, incluyendo, por ejemplo, Asesinato en el Oriente Express, publicado en 1934. Está también Dorothy Sayers, autora de la serie de novelas protagonizadas por el detective Lord Peter Wimsey, como El misterio de las 7 esferas, publicada en 1928. Está también Ross MacDonald, autor de novelas protagonizadas por el detective privado Lew Archer, como El indulto que mata, en 1955. Está también Henning Mankell, autor de la serie de novelas protagonizadas por el detective Kurt Wallander, como Asesinato sin rostro, publicada en 1991, y Elizabeth George, autora de la serie de novelas protagonizadas por el inspector Thomas Linley y la sargento Barbara Harvens, como Un lugar sagrado, publicada en 1988. Y por mencionar un último, Tana French, autora de novelas como En piel ajena, publicada en 2007, que combinan la novela policíaca y psicológica. Habiendo entonces desarrollado las características, la historia y los principales autores de cada uno de estos géneros, que vemos que en algunos casos se comparten, o sea, un mismo autor escribió tanto novela negra como novela detectivesca, podemos compararlas concretamente por temas. Por ejemplo, los protagonistas. En el caso de la novela negra, como ya dije, se trata de un antihéroe, un detective que coquetea con el mal, mientras que en la novela detectivesca, todo lo contrario. Se trata de un detective que hace muy bien su trabajo y que usualmente es muy frío y analítico. En el tema de la trama, la novela negra se centra en el crimen, mientras que la novela detectivesca en el misterio. El ambiente de la novela negra suele ser oscuro, violento, urbano, digámoslo así, los barrios bajos, mientras que la novela detectivesca se centra en ser realista y detallado este ambiente. El tono de la novela negra suele ser pesimista, fatalista y muy crítico a la sociedad, mientras que la novela detectivesca es optimista y resolutivo. Los personajes de la novela negra suelen ser completamente desarrollados y muy complejos, mientras que los de la novela detectivesca sí se desarrollan, pero realmente no son tan complejos, ya que, como dije, se trata de arquetipos. La resolución de la novela negra no siempre se logra y no siempre es clara ni satisfactoria, mientras que la novela detectivesca tiene que presentarnos obligatoriamente una resolución satisfactoria del misterio. El enfoque que tiene la novela negra, como ya había dicho, es explorar esos aspectos oscuros de la sociedad y de la condición humana en el mismo detective, mientras que la novela detectivesca se enfoca más en la lógica y en el razonamiento deductivo. El progreso temporal en la novela negra suele no ser lineal, con saltos temporales y cambios de perspectiva, mientras que la novela detectivesca suele ser secuencial por eventos. Y por último, el estilo de escritura. La novela negra suele caracterizarse por incluir prosa poética y metáforas, como les decía, suele ser más fantasiosa, mientras que la novela detectivesca suele tener un estilo mucho más objetivo y directo. De esta manera, quisiera comentarles acerca de 2 libros publicados por la editorial Kazam A que encajan y representan precisamente este tipo de literatura. Ya les había dicho el caso de El llamado de Cthulhu, de Lovecraft, la cual nos habla de lo siguiente. Heredero de los cuentos de misterio y de terror de Poe, Howard Philip Lovecraft alcanzó una voz y un estilo propios al construir su propio universo mitológico articulado cuento por cuento. Más allá del misterio y del suspenso, Lovecraft logra manipular la angustia existencial, el terror absoluto a lo desconocido y mostrarlos a través de una visión que evidencia la pequeñez humana ante la inmensidad del tiempo y del universo. Ese panteón Lovecraftiano está magistralmente representado en El llamado de Cthulhu, un cuento indispensable como pieza central del rompecabezas para entender el resto de sus obras conocidas como los mitos de Cthulhu. Por el otro lado,
La editorial también tiene obras que encajan en la novela detectivesca. En este caso se trata de la serie denominada El detective Juan Bats, escrita por Nicolás Cabrera Schneider. Vamos a leer una pequeña biografía acerca de este autor, quien nació en la ciudad de Guatemala en 1978. Nicolás se formó académicamente como ecólogo y antropólogo. Su obra literaria ha sido publicada en inglés y en español. Abarca los géneros de poesía, cuento corto y ensayo académico. Actualmente vive en Nueva Orleans, donde se dedica a apoyar organizaciones no lucrativas que trabajan en Guatemala, ayudándolas a encontrar recursos económicos a través de subvenciones y desarrollando recursos digitales. La trilogía El detective Juan Bats cuenta con 3 novelas. La primera de ella es Tarjeta Roja, la segunda El Tigre y la tercera La Sobrina. Veamos de qué tratan. Novela Roja trata de lo siguiente. Se ha producido un asesinato en el Liceo para Varones, un centro educativo conservador y de prestigio, durante la celebración de su 50º aniversario. La identidad de la víctima, un destacado futbolista y exalumno del liceo, lleva al detective Juan Bats a conocer a fondo la violenta realidad del liceo, las actividades criminales que La Bolsita, un grupo de alumnos, lleva a cabo desde el baño del 3er nivel, y la enredada historia de amor entre la víctima, su mejor amigo, y Caterina Skid. La historia se complica cuando además los periódicos amarillistas intervienen por la notoriedad de los deportistas involucrados. La segunda novela que integra esta trilogía se titula El Tigre. Esta es la segunda entrega de la serie de novelas policíacas tituladas El detective Juan Bats. En ella, el detective volverá a contar con la ayuda de sus compañeros de la Comisaría Central 2, como el Capitán Martínez y los agentes Lima y Nahual, que ya conocimos en Tarjeta Roja, para resolver los crímenes de un asesino en serie internacional. Con la misma pasión y profesionalismo que caracteriza al detective Bats, se resolverá la misteriosa serie de asesinatos cometida por El Tigre, sobrenombre que la prensa sensacionalista da al criminal debido a su firma. Un profundo rasguño en la espalda de sus víctimas, hecho poco antes de que mueran con una garra de felino. Y por último, tenemos la novela La Sobrina. En este caso, los integrantes de la Comisaría Central 2 enfrentarán un caso de tráfico humano que se vuelve personal, pues involucra a la familia del Capitán Martínez. En La Sobrina, el autor ahonda en el pasado de los personajes y aumenta la complejidad de la trama. Espero de esta manera haberlos interesado en estas lecturas, así como haber aclarado las características y diferencias entre la novela negra y detectivesca. Mi nombre es Javier Martínez y les recuerdo que pueden seguir al podcast en @casama en varias redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y en TikTok estamos como @editorialcasama. Ya que están por ahí, también sigan a nuestros patrocinadores, la misma editorial, así como 1900 Radio en Línea. Temporadas anteriores las pueden encontrar como texto en www.casama.com y los enlaces a los libros mencionados estarán como siempre en la descripción. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.